Tres especialistas, el doctor Ernesto Gosser, exdirector del Instituto Nacional de Salud, docente de la Universidad Cayetano Heredia. Bienvenido. También está con nosotros la licenciada Gabriela Jiménez, exdirectora de Inmunizaciones del MINSA, y el doctor Percy Minaya, ex viceministro de Salud. Bienvenidos. La pregunta que se hacen muchos peruanos, ¿esto significa el fin de la COVID-19? ¿Ya se terminó la pandemia? ¿Podemos descuidarnos, no vacunarnos? Doctor Minaya. La pandemia no ha terminado, en realidad continúa, aunque no tiene el mismo nivel de impacto sobre la salud en términos de gravedad. Siguen ocurriendo casos de hospitalización y fallecidos. En Perú las cifras se han reducido tremendamente. Tenemos en la última semana 35 personas que ingresaron a UCI, un fallecido, 490 casos aproximadamente. Son cifras realmente bajas si comparamos con todas las olas que hemos conocido. Claro. En el mundo, sin embargo, en la última semana falleció una persona cada 3 minutos, todavía por COVID. No es una cifra tan grande como hemos escuchado a las declaraciones del director de la OMS, son cerca de 20 millones de personas que fallecieron. Así es. En la última semana 3.500. Claro, cuando uno compara las cifras, las de ahora son mínimas, pero no son inexistentes en términos de riesgo para personas, especialmente las que tienen condiciones vulnerables. Sigue la enfermedad, sigue la evolución del virus, ha adquirido características ya de endemicidad, es decir, está en todos los lugares y va a continuar su deriva genética, van a seguir las variantes. Eso es un riesgo que nosotros tenemos que tener muy presente y tomar medidas para poder controlarla siempre, ¿no? Licenciada Jiménez, usted trabajó en el MINSA en una de las etapas más cruentas, más duras de la pandemia. Incluso estuvo cuando llegaron también las primeras vacunas. ¿Cómo toma este anuncio de la OMS? En efecto, una de las lecciones aprendidas en respecto a lo que significa la vigilancia y control de las enfermedades emergentes y que tienen una conducta tan grande que llegan a ser epidemias de gran amenaza y mortalidad en el mundo, implica decir que hoy probablemente esta información alegre a la humanidad, entendiéndose de que después de vivir prácticamente 3 años, con 2 años de alta incidencia y mortalidad, pues nos ha mostrado la necesidad de pensar que nuestro día a día hace que las enfermedades que llegaron rara vez o de manera rara se van a ir. Por tanto, estamos buscando pensar que estamos intentando lograr un equilibrio de vida con probablemente la inmunidad adquirida por la vacuna o por la propia infección, pero que implica decir entonces que tenemos que estar preparados para seguir enfrentando esta enfermedad, la convivencia, la cierta convivencia con esta enfermedad y probablemente seguir pues con un programa de inmunización con unas vacunas con nuevas características. Muy bien. Doctor Gosser, estamos en el inicio de la denominada endemia porque el anuncio de la OMS no lo dice específicamente. La pandemia continúa, porque ya lo explicó el doctor Minaya. Estamos en un proceso de transición. No hay un punto de corte muy claro, muy preciso para decir hoy día es pandemia y mañana es endemia. Correcto. El virus está quedándose en la sociedad y va a seguir produciendo enfermedad y muerte. Y una de las cosas más importantes que creo que debemos tomar con este anuncio simbólico es que el mundo, este es un problema global, el mundo no estuvo preparado. El Perú no estuvo preparado, tomo las últimas palabras que señalaba la licenciada Jiménez, tenemos que prepararnos. Y este es el momento, bueno, cuando ya pasó y sabemos todavía que esto es un problema muy grave y que va a venir otro, es que tenemos que prepararnos. Y hay cosas en las que el Perú ha contribuido a desarrollar a nivel mundial. Por ejemplo, acá y en 5 países más se validó una prueba, un método para realizar las evaluaciones de cómo están preparados los países. Y luego se desarrolló una guía para hacer un plan de acción para responder a eso. El Perú, que contribuyó a desarrollar ese instrumento, no lo ha aplicado.
no lo ha aplicado Latinoamérica. Pero ese es el colmo, ¿no? Es una paradoja terrible. Bueno, eso se hizo de 2014 a Claro. 2016 y después sabía. se dejó de hacer porque uno de los problemas que tenemos es la inestabilidad, digamos, nacional que ustedes han estado conversando. La inestabilidad. Se refiere a la rotación, por ejemplo, de Claro. funcionarios y todo eso. Claro, más que no allá de permite la- un trabajo de largo plazo, digamos. Claro, más allá de las capacidades individuales que hay muchas en el país. Perfecto. Doctor Minaya, ¿hemos aprendido realmente nuestro sistema de salud? ¿Se ha fortalecido tras la pandemia? ¿Hemos aprendido la lección? Cuesta evaluar esto. Yo creo que el país ha crecido en determinadas capacidades. Para poner un ejemplo, la biología molecular, que es ahora muy popular, todo el mundo habla de ella, la conocía y en su momento todo el mundo quería saber si te habías tomado la prueba, la molecular, decían. Claro. Pero teníamos un laboratorio en el Instituto Nacional de Salud, hipercentralizado. Hoy día tenemos más de 120 a lo largo del país. Entre públicos y privados suman alrededor de 190. Es un gran avance. Por supuesto. Lo que hay que discutir es la sostenibilidad de estos laboratorios. Y allí tiene que haber inversión pública. ¿Por qué? Porque esa capacidad es la que en el futuro podrá permitirnos detectar rápidamente la introducción o la emergencia, como es que nosotros lo llamamos, de un nuevo virus. Pero si hablamos no solamente de las capacidades diagnósticas, sino las de tratamiento, la hospitalización, hemos incrementado el número de camas, por ejemplo, hospitalización, hemos crecido de cerca de tener 190 camas UCI en el país a cerca de 3.500 que se mantienen activos y en su momento, en el pico más alto de la pandemia, a 4.500. Es decir, tenemos capacidad de respuesta, pero nos faltan elementos. Y nos faltan elementos que son críticos. Recursos humanos, por ejemplo, si es que hablamos de la condición extrema de una persona que está en una crisis y necesita atención en una unidad de cuidados intensivos, no tenemos los suficientes intensivistas o epidemiólogos. Hablamos de especialistas en este caso. Especialistas Claro. o epidemiólogos que puedan responder a nivel nacional en todas las provincias y distritos del país y que puedan responder como epidemiólogos de campo, como personas que van a conducir la respuesta. No lo tenemos en la densidad necesaria. Los programas de entrenamiento no tienen el financiamiento que se requiere. Las condiciones que permitirían no solamente ya ver la biología, sino descubrir esas nuevas variantes. Ok. Están todavía centralizadas en el aparato público, mientras que en otros países, eso lo conversábamos de alguna manera en la antesala con el doctor Gosser, con Gabriela, es que participan en una dinámica distinta donde las universidades con financiamiento público, por ejemplo, pueden ser parte de la red y tienen una capacidad de respuesta extendida. Entonces, si la pregunta es, ¿hemos aprendido de la pandemia? Sí, hemos aprendido como ciudadanos, como comunidad, como Estado. Pero tenemos sendas brechas que no hemos resuelto y las amenazas continúan. Si ponemos como ejemplo la emergencia del H5N1, lo que ocasionó recientemente la mortalidad en aves costeras, en mamíferos marinos, Sí. todavía tenemos grandes riesgos porque hemos visto la forma inadecuada de manipulación, la lentitud en poder diagnosticar a tiempo, la carencia de planes de respuesta. Eso es lo que se refería Ernesto cuando él decía no tenemos esa evaluación que nos permita actuar rápidamente, ¿no? Licenciada Jiménez, ¿y cómo hacer para acercar ahora la vacunación? Tenemos la vacuna bivalente, todo indica que hay que seguir vacunándonos a una población que, claro, comprensiblemente está harta ya de la pandemia, de las restricciones, del confinamiento. ¿Cómo acercar la vacuna? Porque hay personas vulnerables que podrían realmente pasarla muy mal con la COVID-19. Claro, continuando con la reflexión que hace el doctor Percy, es importante también resaltar que hay una gran lección aprendida. Si bien es cierto, hay necesidad de seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta de un segundo y un tercer nivel, también reflexionemos sobre lo que pasó en el primer nivel de atención durante las primeras olas de la pandemia. Prácticamente cerramos los establecimientos de salud, hubo una migración del personal que hace la labor de protección específica con vacunas y otras acciones de prevención, tuvo que acudir a prestar servicios en los hospitales y cerramos los establecimientos, ¿no? Entonces, ha sido duro regresionar incluso cuando se dieron las contrataciones del personal CAS llamado CAS COVID, que ya estaba contratado para los hospitales, mirar ahora cómo hacemos
hacemos para poder replantear nuevamente el cierre de brechas que ya venía con serios problemas antes de la pandemia. Entonces, el abrir de 98 establecimientos a 3.000, a 3.500 y llegar a aperturar, digamos, el 100% del primer nivel está costando. Entonces, ¿qué significa ello? Que hoy por hoy, a pesar de que hemos continuado con el personal contratado, nuestro primer nivel sigue debilitado. Entonces, nosotros estamos ciertamente continuando con las actividades de vacunación contra la COVID, pues, pero también tenemos todo el otro esquema regular de vacuna y las serias amenazas que tenemos de reemergencias y brotes, pues, de las enfermedades inmunoprevenibles, sobre todo en la población infantil. Por tanto, ¿qué hacer? En primer término, pues, tenemos que pensar en seguir fortaleciendo el primer nivel de atención. Tenemos que contar con una infraestructura correcta, ¿no?, que implique ciertamente la vacuna, la disponibilidad de la vacuna, revisar nuestro esquema nacional de vacunación, pero también ver toda la cadena que implica la trazabilidad de la vacuna desde que llega al país hasta que pueda llegar al lugar más recóndito de nuestro territorio nacional, valga la redundancia. Y lo otro es que tenemos que seguir empleando estos espacios comunicacionales. Hemos aprendido mucho en pandemia cómo llamaban a diario los gobernadores, los alcaldes, las autoridades, cómo en las regiones se unían para ayudar todos a vacunar, y era espectacular, pues, tener 300.000 vacunados en un día en el país, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿cómo lo hemos logrado en plena segunda ola de casos, con alta cantidad de personas enfermas y muertas, vacunando, ¿no? ¿Y por qué ahora que estamos con menos enfermedad no podríamos hacerlo? Porque creo que sí es imprescindible justamente pensar en esta tecnología, en la trazabilidad de la vacuna, en la sostenibilidad de las acciones en el primer nivel. Perfecto. Doctor Gosser, ¿qué medidas debemos seguir tomando responsablemente? Aún ahora que ya no existe emergencia sanitaria mundial por la COVID-19, pero como ciudadanos, ¿qué medidas debemos seguir tomando y adoptando para cuidarnos? Antes de responder esa pregunta, quisiera complementar algo que se ha dicho y que mencioné antes. Es un problema global, pero y necesita un abordaje en cada país, pero además es un problema que no solamente es de la salud humana, también es la salud animal y la vida silvestre. Entonces tenemos que tener un enfoque que ahora se llama una salud para enfrentar los problemas. Este es un problema multisectorial. Acá tiene que estar implicado Midagri, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio, Producción, también Interior y también Relaciones Exteriores y especialmente Economía, para tener los recursos que nos recursos, la plata, claro, ¿no? Entonces, en pocas palabras. Es un problema global que necesita un abordaje en cada país, con un enfoque de una salud, no olvidándonos de los otros seres que existen y del ambiente, porque eso nos puede llevar a problemas muy graves. Correcto. Creo que hay cosas en la parte individual que podemos incorporar, que ya se han incorporado, ¿no? Por ejemplo, se ha aumentado y habrá que hacer los estudios para valorar si persisten. Por ejemplo, la higiene, el lavado de manos, la gente lo ha incorporado a su vida diaria. Digamos, el conocimiento de la importancia de seguir algunas de las indicaciones cuando los momentos de crisis aparecen, ¿no? Por ejemplo, el uso de mascarillas. En este momento no estamos usando mascarillas como lo hubiéramos hecho. Yo, por lo menos hasta hace 6 meses, acá venía con mascarilla. Con su mascarilla, así es. No, cuando usamos una con la N95 o KN95, que las disponemos acá. Pero también hay otros temas que nosotros debemos continuar teniendo, ¿no? Porque el tema del lavado de manos no es solamente para el COVID, sino también para enfermedades gastrointestinales, para otras infecciones. Por supuesto. Y también otro tema importante es destacar que los problemas de salud mental son necesarios abordarlos desde el primer nivel y descargarlos del estigma, ¿no? Con el que se ha investido a lo largo del tiempo. Creo que eso es algo que tenemos que abordar y enfrentar. La salud mental es un tema fundamental. Y también con los trabajadores de salud. Había muchos problemas de ese tipo, sobre todo en los momentos de mayor la carga emocional, mortalidad, la carga emocional. Terrible. Llegó un momento en que cuando no habían toda la capacidad de camas UCI, en que los médicos y las enfermeras tenían que decidir quién entraba o quién salía a UCI, y eso es una decisión
dolorosa. Dolorosa, Entonces, dramática. ese personal también necesita ser apoyado. Les planteo una pregunta a los tres, les ruego una respuesta de 1 minuto sin sonar terroríficos. A ver, el mundo y obviamente nuestro país, ¿corre el riesgo de una nueva pandemia y cómo debemos estar preparados? Doctor Por Minaya. supuesto, la amenaza es permanente. Hoy, en las circunstancias en donde se han intensificado los niveles de comunicación, vuelos aéreos, exploraciones en zonas que no estaban exploradas apropiadamente, en confines de las selvas y en las zonas donde hay posibilidades de que se tome contacto con virus que no que son de las especies animales, y por eso es el enfoque de One Health de una sola salud. Tenemos ese riesgo permanente. Han habido condiciones como el ébola, como recientemente la enfermedad de Marburg, donde se han visto la expansión de estas al punto de poder convertirse en una amenaza mundial. Felizmente se contuvo. H5N1, que lo hemos visto expandirse en el mundo, claro, es una amenaza permanente, no se ha resuelto. ¿Tenemos eso como una condición latente? Sí. ¿Hay un riesgo de una pandemia? Va a depender nada más del azar de la deriva genética de esos virus. Lo que ocurre es que eso no lo podemos controlar. Lo que sí deberíamos poder controlar es la preparación del Estado para poder controlar estas situaciones. Y ojo, que no solamente es un tema de organización de salud en este caso, sino de justamente tener los recursos y la previsión, porque el más alto costo ha significado la pérdida de las vidas humanas, el empobrecimiento de nuestra población, especialmente aquellos que fueron directamente afectados y que perdieron seres queridos, Claro. pero también en su conjunto como sociedad, porque la pandemia trajo una serie de elementos de rezago, incluyendo pérdidas de horas de educación, un embalse de cirugías, de intervenciones, de atenciones de personas que teniendo condiciones crónicas no podían atenderse en esos diversos servicios de salud. Entonces, el impacto es diverso y por eso es que hay necesidad de estar preparado. Licenciada Jiménez, ¿para usted? ¿Sí? De ¿Estamos acuerdo, preparados para una nueva pandemia? de acuerdo en que estamos totalmente vulnerables a enfrentar en algún momento una nueva pandemia, una amenaza terrible es justamente la presencia de la gran diversidad de agentes patógenos y sobre todo sus cambios y recombinaciones que trae y la vulnerabilidad que trae la sociedad, no solamente desde el punto de vista intrínseco de su biología humana, sino organizacional, social y político. Por tanto, sí es necesario que problematicemos ello y que siempre estemos pensando que hay necesidad de seguir abordando esta problemática, estas amenazas de manera intersectorial, tomando en cuenta las disciplinas científicas, la universidad, y que de qué manera podríamos pues seguir pensando cómo estar atentos a la observación científica, porque es cierto, en esta pandemia podríamos decir que la ciencia ha ganado, porque rápidamente, por lo menos durante un año, produjo una vacuna, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esta vacuna, más la inmunidad adquirida por las infecciones, nos ha permitido tener este control de la pandemia. Pero podemos tener, pues definitivamente, como dice el doctor Percy, amenaza de otros agentes que puedan ser igual o peor de mortales. Doctor Gosser, ¿coincide usted? ¿Estamos en riesgo, el mundo, de una nueva pandemia? Definitivamente sí. En octubre del 2019 tuvimos la fortuna de ser parte de un panel que presentó un informe en el que se señalaba que ningún país estaba completamente preparado para enfrentar una pandemia y que era urgente que se invirtiera en eso. Lo hacíamos porque veníamos trabajando desde hace muchos años varios países para urgir a los gobiernos para que inviertan en las cosas que se han detallado acá. Y yo creo que nuevamente yo quiero insistir que es urgente que en el país, con este enfoque de una salud, con este trabajo multisectorial, se haga esta evaluación, que primero empieza con una evaluación de nosotros mismos, cómo estamos, después viene un grupo no a decirnos cómo debemos hacer las cosas, sino a conversar con nosotros, a discutir con nosotros para identificar cuáles son las 3 prioridades en cada una de las 19 áreas que están determinadas en ese instrumento, y con eso luego preparar un plan. Y en eso deben trabajar varios sectores, no los voy a mencionar, es multisectorial, claro, y también la cooperación para facilitar procesos que pueden acelerar ellos con algunos recursos, pero la responsabilidad es nuestra.
sí va a haber, porque además de lo que se ha dicho, nosotros estamos invadiendo nichos ecológicos o lugares. Cuando decimos, vamos a construir una carretera de aquí a Iquitos, y los murciélagos y las orugas y los roedores que viven ahí, ¿a dónde se van a ir? Y los microbios que viven en esa tierra, ¿a dónde se van a ir? ¿Qué cosa van a encontrar en otro lugar? ¿Van a encontrar personas que tienen defensas para eso? Probablemente no. Entonces, es importante que en el mundo que vivimos va a ocurrir una pandemia. ¿Cuándo? No lo podemos decir porque no somos adivinos y no hay todavía un instrumento que pueda decirnos con precisión cuándo. Pero sí podemos prepararnos para reducir el riesgo. Si nosotros vemos lo que ha pasado en el mundo, no lo voy a decir ahora, hay países que han actuado mejor y más rápido y hay países que han actuado más lento y con peores resultados. Hay que estar preparados entonces. Podemos concluir eso. Muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Muchas gracias también.